Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder compartir un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de Hailey Dodd, un caso sucedido en Australia. Vamos a ver todos los detalles. Hailey Marie Dodd nació el día 30 de noviembre de 1981 en Madura, Australia. Hailey creció en una familia conformada por 5 hijos y sus 2 padres. Los hermanos mayores de Hailey tenían hijos, así que a ella le gustaba pasar mucho tiempo con sus sobrinos. Su familia y amigos la describen como una joven alegre y muy cariñosa. Le gustaban tanto los niños que de mayor tenía el sueño de ser maestra de educación infantil. También tenía otros intereses como la danza y la natación. Además de eso, siempre fue una persona muy responsable en sus tareas escolares y obtenía muy buenas calificaciones. En el verano de 1999, Hailey, de 17 años, decide hacer un viaje de verano con su amiga Lisa por todo el oeste de Australia. Realmente ellas le dijeron a sus padres que irían solamente a un lugar llamado Mora para poder estar allí durante el verano. El verdadero plan de las chicas era ir a diferentes lugares del oeste de Australia haciendo autostop, pidiendo aventón o a dedo, como le suelen decir en algunos lugares. Los padres de ellas no tenían ni idea de esto. Si bien sabían que tenían un presupuesto muy ajustado, no se preocuparon tanto porque, como les digo, las chicas les dijeron que solamente estarían en un lugar y no que estarían moviéndose de un lado a otro. Además de hacer autostop para moverse de un lugar a otro para poderse pagar sus gastos de una manera más holgada, las chicas trataban de buscar trabajos en las diferentes ciudades en las que estaban. El día 29 de julio de 1999, Hailey le contó a su amiga Lisa que quería ir a la granja de unos amigos de su familia en Mora. Para ese momento ya estaban a 200 kilómetros de Mora, así que Hailey tenía que hacer autostop para poder llegar a este lugar. Su amiga Lisa no la acompañó, verdaderamente no se sabe o no se ha dicho si Hailey le pidió o no que la acompañara. Lo que sí se sabe es que Lisa le dio un cuchillo para que Hailey lo llevara en su mochila, le dio un abrazo y vio cómo su amiga se iba. Eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando Hailey salió en su aventura en solitario. Le dijo a Lisa que ella regresaría esa misma noche para que juntas siguieran con su viaje el resto de días que le quedaban. Pero las horas comenzaron a pasar y Hailey no regresó. Hailey le había contado a sus padres que iría a la granja de estos amigos en Mora, así que cuando ella tampoco llegó a la granja, estos llamaron a sus padres. Luego de eso, los padres de Hailey también recibieron una llamada de Lisa en la cual ella les decía que Hailey no estaba y les tuvo que contar lo que habían estado haciendo durante esos días en el viaje, que ella estaba en un lugar muy retirado y que realmente no sabía qué había pasado con su amiga. Al día siguiente, los padres de Hailey se dirigen a la policía y el 30 de julio de 1999, la joven es reportada como desaparecida. El caso comenzó a mostrarse en la televisión y también en los periódicos. La policía imprimió algunas fotografías de Hailey que fue entregando en los caminos. Primero realmente no se le puso mucha atención al caso, ya que la policía comenzó a creer que tal vez Hailey había escapado de su casa o quería pasar unos días sin comunicarse con su familia. Realmente esto era algo que no era un comportamiento normal en la chica. Ella no tenía problemas en casa, no tenía problemas con el alcohol ni con las drogas y era básicamente una estudiante ejemplar, así que el hecho de que escapara sin decirle nada a nadie no entraba realmente en su perfil. Además de esto, poco antes de la desaparición, ella le había enviado una postal a sus padres y también se comunicaba por teléfono con ellos, así que no eran actitudes que ella hubiese tenido en el pasado, ni tampoco había una explicación de por qué ella las tendría en ese momento.
momento. Lo único que Hailey se llegó a llevar de la habitación que estaba compartiendo con su amiga Lisa en ese momento fue una pequeña mochila en donde no metió casi nada de sus cosas, solamente lo más básico. Además de eso, se supo que Hailey ya no tenía dinero en su cuenta, así que realmente irse sin decir nada era una opción muy lejana, tanto para su familia como para sus amigos. La familia de Hailey contrató investigadores privados y también tuvo en la mente la idea de contratar perros adiestrados para poder buscar algún rastro de Hailey, pero en un primer momento no sabían ni siquiera por dónde empezar a buscar, así que fue una opción que se dejó de lado en los primeros días de la investigación. Lo que sí comenzó a recibir la policía en esos días fueron varios testimonios de personas que decían haber visto a Hailey o haber convivido con ella. Gracias a estos testimonios se pudo hacer una pequeña línea del tiempo de qué pudo haber estado haciendo la joven en esa mañana del 29 de julio. El primero en dar su declaración fue un camionero. Él declaró que había llevado a Hailey hasta un lugar que estaba más o menos a 60 kilómetros de su destino en Mora. David contó que Hailey lo vio a él en una gasolinera y le preguntó si la podía llevar o al menos acercar a Mora. Como él iba a una ciudad que estaba de camino, aceptó llevar a la jovencita. Según contó David Wayne, en todo el viaje Hailey se portó muy feliz. Era una chica que le gustaba hablar mucho, hablaron sobre caballos, una cosa que a ella le interesaba mucho, y además de eso contó que ella siempre se reía de todos los chistes que él hacía, lo cual le pareció una chica muy educada. También dijo que a pesar de que Hailey le dijo que tenía 17 años y estaba comprobado que ella tenía 17 años, le pareció que era una niña de 14 o 15 años, no solamente por su forma de comportarse, sino también por su tamaño. Este hombre contó que cuando dejó a Hailey en otra estación, en otra gasolinera, la que estaba a 60 kilómetros más o menos de su destino, él le dio $15 porque la jovencita le había contado que no tenía ya dinero en su cuenta de banco, así que él le dio estos $15 esperando que ella pudiese comer algo en el camino hasta que llegara a la granja de sus amigos, porque también le había contado todo su plan. Además de eso, David Wayne dijo que le había dado su número de teléfono. Ella también le había dicho a David que quería regresar ese mismo día con su amiga. Y como de igual forma David estaría solamente unas horas en el lugar en donde estaban y luego se regresaría, él la podía llevar de regreso. Así que le dijo que lo llamara por la noche para preguntarle a qué hora saldría y para ver más o menos a qué hora podían juntarse y en qué punto. Pero ese día David ya no recibió ninguna llamada de Hailey. Tampoco se preocupó mucho porque pensó que tal vez ella había conseguido a alguien más que la llevara o que simple y sencillamente se había olvidado de llamarlo y siguió con su vida normal. Fue unos 3 días más o menos después de todo esto que él vio en las noticias que estaban buscando a una chica llamada Hailey que tenía las mismas características de la jovencita que él había llevado unos días antes, así que fue a la policía a dar esta declaración. Según el hombre, él y Hailey se habían separado más o menos a las 10:30 de la mañana. Esto concordaba con otra cosa. Hailey había hecho una llamada más o menos a esa hora desde esa estación de gasolina, desde la gasolinera, pero realmente esta llamada, el contenido nunca ha sido lanzado al público. Se cree que realmente porque no tuvo mucha relevancia en el caso o porque sencillamente a la policía no le importó con quién había hablado ella esa mañana. Luego de eso se sabe que desde esa gasolinera fue una mujer quien le dio aventón a Hailey, la adelantó más o menos unos 10 kilómetros, dejándola en una carretera que estaba más o menos a 50 kilómetros de la granja de sus amigos. En esa carretera fue la última vez que se vio a Hailey. Varios testigos dijeron haber visto a una jovencita con las mismas características de Hailey. Como les digo, era fácil de identificar porque era una chica que en realidad daba la impresión de que fuese una niña. La gente la llegó a ver en varias ocasiones y muchos dijeron que solamente llevaba su mochila. También una profesora que se dirigía a dar clases dijo haber visto a Hailey y un automóvil que se le acercaba, pero no pudo dar una gran explicación de este automóvil, no pudo dar muchas características y realmente ningún vehículo fue identificado en esta investigación.
Se cree que este último avistamiento de Hailey se hizo entre las 11:30 y las 11:50 de la mañana más o menos, y con esto se obtuvo su última ubicación. Con esta última ubicación sus padres consiguieron perros adiestrados para poder llevarlos a este lugar y que se buscara a Hailey. También se hicieron muchísimas búsquedas con voluntarios organizadas de igual forma por la familia de Hailey. Fue la familia de Hailey la que tuvo una participación demasiado activa en la búsqueda, mientras la policía estaba también buscándola, pero de una forma más pasiva. No estaban poniéndole tanta atención a su desaparición porque ellos seguían pensando que era una jovencita que había huido, y además de eso cada pista que llegaba a la estación de policía era descartada. En el caso de Hailey hubo muchos sospechosos, hubo muchas personas también que decían haberle hecho algo a la joven, pero al final de cuentas se llegaba a la conclusión de que eran pistas falsas o que eran solamente personas que querían llamar la atención. Una persona que dio mucho de qué hablar en este caso fue un ex convicto, quien estaba en la cárcel por varios delitos de índole sexual, más que todo por el crimen de una jovencita de una edad muy parecida a la de Hailey, la cual también había desaparecido más o menos en las mismas fechas que Hailey desapareció, en una zona medianamente cercana a la zona en la que se vio a Hailey por última vez. Este hombre comenzó a decir que él le había hecho algo malo a Hailey, pero muchas veces también se retractaba de esto. Incluso llegó a llamar a la familia de Hailey para que lo visitaran en la cárcel, porque cuando él empezó a hablar de todo esto ya estaba cumpliendo su pena de cárcel por el crimen de la otra jovencita. Llegó a acosarlos mucho y realmente la policía decidió retirarlo de la investigación, y unos meses después de esto el hombre terminó muriendo en la cárcel debido a cáncer. Esta fue una pista que le dio muchas vueltas a los medios y que también desgastó mucho a la familia de Hailey, porque para la mayoría este criminal solo era un oportunista que quería un poco de atención. En el caso de Hailey, como fue un caso que realmente duró muchos años, hubo muchos sospechosos, hubo muchas personas que se investigaron, muchos dimes y diretes. Realmente no nos vamos a centrar en todas esas pistas o en todos esos testimonios que se descartaron, sino solamente en una persona, un hombre llamado Francis Wack. En 1999, Francis Wack, como todas las personas del pueblo cercano en donde desapareció Hailey, él fue considerado un sospechoso. La policía usualmente pedía que las personas del pueblo se acercaran a comisaría, dieran su coartada, dijeran qué habían estado haciendo ese día a esa hora, para tener ellos un trabajo más fácil y comenzar a descartar personas. Descartaban a los hombres que tenían coartadas firmes y que también podían demostrar estas coartadas no solamente con su familia o amigos, sino con otro tipo de pruebas. Francis fue una de estas personas. Él dio su declaración a la policía. No se acercó a la comisaría, sino que lo hizo vía teléfono porque estaba en un hospital, ya que supuestamente el día que desapareció Hailey, él había tenido un accidente el cual se había dado unas horas después de la última vez que se había visto a la joven. Él dijo que por la mañana él había estado en Mora haciendo compras. Recordemos que entre el último lugar que se vio a Hailey y este pueblo Mora había 50 kilómetros, así que era una distancia bastante larga para poder recorrer. Dijo que había estado allí en el automóvil de su compañero de casa. Esto era algo normal que sucedía entre ellos dos. Como vivían juntos y Francis no tenía automóvil, solamente moto, este hombre que vivía con él le solía prestar su vehículo para que él fuera a hacer sus compras y algunas otras cosas más que solía hacer durante la semana, y lo compartían de una manera muy tranquila y nunca habían tenido problemas. Él dijo que había estado en este lugar, la policía le creyó. Dijo que después de dejar las compras en su casa había tomado su motocicleta para reunirse con algunos amigos, y de camino a esta reunión había tenido un accidente y por eso estaba en el hospital. El problema con la coartada de Francis en ese momento fue que su compañero de piso llegó a decir algunas cosas que podían desconcertar a la policía.
Dijo que ese día durante la mañana la había pasado con algunos amigos, coartada, la cual fue confirmada por todos estos. Una vez entró a la casa vio que su automóvil estaba dentro, pero cuando se acercó a revisarlo se dio cuenta que estaba muy desordenado. Parecía como si hubiese habido alguna pelea dentro de él. Las cosas se pusieron para él muchísimo más raras cuando entró a la casa. Cuando entró a la cocina se encontró con todas las bolsas de la compra de Francis. Él no se había tomado la molestia de sacar las cosas que tenían que ponerse en el refrigerador. Este hombre tenía en estas bolsas cosas como carne, leche y cosas que tenía que meter sí o sí en la nevera porque si no se iban a arruinar. Francis le explicó a su compañero de casa que no lo había hecho porque quería que la carne se descongelara, pero para su compañero era una excusa muy rara. Para él se veía más como que Francis había llegado, había tirado las cosas ahí en la cocina y simple y sencillamente por quererse ir rápido no las había guardado. También se le hizo muy extraño que tuviera un accidente en moto, ya que Francis tenía muchos años conduciendo y nunca le había pasado. Pensó que tal vez iba muy nervioso conduciendo y por eso había tenido este accidente. El compañero pensó que su nerviosismo se debía a que había hecho algo que no tenía que hacer. Pero en ese momento, en 1999, cuando se tomaron estas declaraciones, la policía realmente no profundizó en ellas. Si bien supuestamente se revisó el automóvil de este hombre, para ellos no se encontró nada contundente ni que pudiera ligar a Francis a la desaparición de Hailey. Fue hasta el año 2013, 14 años después de la desaparición de Hailey, que la policía volvió a retomar el caso. Estaban revisando declaraciones de expedientes de casos que no se habían cerrado y al llegar al caso de Hailey se les hizo muy rara la coartada de Francis. A esto obviamente tenían que adicionarle todo lo que su compañero de casa había dicho. Y había otra cosa más. Francis en ese momento estaba cumpliendo una condena en una cárcel australiana por haber abusado de una mujer más de 6 horas. Esta mujer testificó que Francis la había recogido de la carretera. Era una mujer de más o menos 30 años que estaba haciendo autostop igual que Hailey. Francis se ofreció a llevarla y con engaños la llevó hasta su casa, ahí la ató y estuvo abusando de ella en diversas ocasiones durante varias horas. La mujer también dijo algo que más adelante sería muy importante. Francis le quitó uno de sus aretes porque quería guardarlo. En un descuido de Francis, la mujer pudo escapar y una pareja de ancianos la ayudó a llamar a la policía. Con su testimonio y diversas pruebas que se encontraron en la casa, Francis fue llevado ante la justicia y sentenciado por este crimen. Fue esa sentencia la que lo puso de nuevo en la mira de las autoridades. Él había recogido a una mujer que estaba haciendo autostop igual que Hailey, y para ellos el haberle pedido el arete era como querer tener un trofeo de ella y que lo más seguro es que él estaba pensando más adelante quitarle la vida. El hombre que vivía con Francis en 1999, su ex compañero de casa, porque en ese momento, en el 2007, la última vez que él estuvo en libertad, ya no vivían juntos. Él se había mudado del pueblo solamente unos meses después de la desaparición de Hailey. Se fue a vivir a un lugar de Australia llamado Queensland, que fue donde sucedió todo lo del crimen por el cual él estaba en prisión. Este ex compañero todavía tenía ese automóvil que utilizaba en 1999. Le dijo a la policía que ya no le daba tanto uso porque había comprado otro, pero que lo guardaba porque le tenía un gran cariño. La policía decidió volver a revisar este automóvil y en uno de los sillones, en una de las fundas de los asientos, encontraron algo, un arete que coincidía a la perfección con la descripción de los aretes que llevaba Hailey ese día. Su amiga Lisa dijo que los habían comprado 2 días antes de la desaparición de Hailey, que a Hailey le habían gustado mucho. Ella había hecho un dibujo para la policía en su momento y cuando revisaron la carpeta y vieron el dibujo se dieron cuenta que el arete era idéntico.
así que esto ya era algo que podía ligar a Francis directamente con Hailey. Además de eso, la policía pudo recoger un cabello que realmente no fue una prueba contundente porque no tenía tanto ADN como para saber realmente de quién era. También se dijo que había una mezcla de ADNs en este cabello. Un ADN que era de un hombre y otro ADN de una mujer. El ADN de la mujer no se pudo comprobar al 100%, pero con una prueba se pudo saber que sí había algo de ADN de Hailey Dodd en ese cabello. Así que estas ya eran dos pruebas que ligaban directamente a Francis, quien había usado el automóvil el día de la desaparición de Hailey con todo el crimen. Este hombre fue llevado a juicio por el crimen de Hailey Dodd. Él en ese momento se declaró no culpable y dijo que no tenía nada que ver. En el año 2017, al final del juicio, se determinó que entre las 11:50 y la 1:30 de la tarde, Francis había estado con Hailey. Creen que la recogió de la carretera, le dijo que le daría un aventón, pero en realidad se la llevó para abusar de ella y luego le quitó la vida, depositando su cuerpo en algún lugar que no se sabe porque hasta este momento no se ha podido encontrar nada, ni siquiera un pequeño indicio de dónde pueda estar el cuerpo de Hailey, y Francis sigue diciendo que él no tiene nada que ver con la desaparición de la joven, así que realmente se ve un camino muy difícil para que la familia de Hailey pueda recuperar el cuerpo, darle sepultura y tener ya un cierre en todo esto. La sentencia de Francis fue a un mínimo de 21 años, pero en Australia se llegó a aprobar una ley, la cual traducida puede ser sin cuerpo, sin libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que en los casos en donde alguna persona se le encierre por algún crimen en el cual no se ha podido ver el cuerpo de la víctima y no se ha sabido bien qué le ha hecho esta persona a la víctima, las personas no pueden pedir libertad condicional. Esto hace realmente encerrar a los criminales que comiencen a pensar en qué van a hacer y en muchos casos pues que digan qué han hecho con esta persona, todo para poder conseguir años más adelante una libertad condicional. Pero la defensa de Francis no ha querido hacer esto. Ellos estuvieron buscando la apelación desde ese 2017, diciendo que según la línea del tiempo de Francis, él tendría un tiempo muy corto como para hacerle daño a Hailey y deshacerse del cuerpo. Él presentó algunos recibos de cuando estuvo comprando su comida y haciendo otras cosas en el pueblo, y también hay una hora a la cual él se accidentó. Esto quedó en un reporte médico y también en un reporte oficial. Para la defensa, tener entre las 11:50 y la 1:30 para perpetrar un crimen como ese es un espacio de tiempo muy reducido. Estuvieron buscando la apelación y esta apelación fue aprobada en febrero del año 2020. Para la familia de Hailey fue una decepción, pero según los abogados de la familia y también la policía de Australia realmente no creen que llegue a mucho, ya que hay cosas que lo ligan directamente con todo esto, y además él ya está en la cárcel por un delito probado que tenía una índole muy parecida de lo que le podría haber pasado a Hailey, así que realmente no creen que este hombre pueda apelar mucho su condena. Han pasado ya más de 20 años desde la desaparición de Hailey. La familia tuvo que esperar casi 20 años, 18 años específicamente, para que se hiciera un poco de justicia en el caso. Y vamos a decir un poco porque realmente el hecho de que no sepan en dónde está el cuerpo es algo que les duele mucho, y el hecho de que este hombre quiera apelar la condena pues también es algo que llega a herirlos bastante. Según sus abogados, no se va a lograr mucho en la apelación, que es lo que todo el mundo está esperando, pero más allá de esperar que no se logre mucho en la apelación, que para muchos eso ya se sabe, la familia quiere saber en dónde está el cuerpo de Hailey, quiere saber si pueden rescatar algo del cuerpo y quieren saber realmente qué le pasó ese día cuando ella estaba tratando de llegar a la granja de sus amigos en Mora. Francis siempre ha dicho que él ha sido inocente, pero como les digo, hay dos pruebas que lo incriminan muchísimo, además de sus antecedentes.
Hay muchas personas que creen que él guardaba cosas de las mujeres que atacaba porque no creen que la mujer que sobrevivió y Hailey sean sus únicas víctimas, pero esto sí es algo que son solamente hipótesis. No hay nada que llegue a comprobar que él haya atacado a otras mujeres en el pasado. Por lo pronto, la familia sigue esperando el día que este hombre al fin hable y diga en dónde está Hailey. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso resuelto con un sabor agridulce. El caso se parece mucho al de Yexeira Pacheco, se lo dejo por aquí si no lo han visto. Es un caso que también se resolvió sin un cuerpo, bien. Hay muchas cosas de las cuales hablar. Creo primero el hecho de que la policía no buscara tanto a Hailey fue algo que afectó mucho en la investigación. Y también el hecho de que no se revisara bien el automóvil y todas estas cosas. Este hombre sigue diciendo que es inocente, él sigue diciendo que no hizo nada. Creo que tal vez porque como no hay un cuerpo, él cree que al final se va a poder salvar. Pero las leyes australianas son bastante estrictas con esto, así que al final lo más seguro es que pase muchísimo tiempo tras las rejas. Para la familia de Hailey, a pesar de que buscaban justicia, obviamente, lo más importante es saber en dónde está ella, en dónde está su cuerpo, pero han pasado tantos años y este hombre no ha hablado, que parece ser para ellos que está muy lejos de decir en dónde está Hailey, y es una búsqueda que tienen día a día. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, les dejaré mis redes sociales y mis otros canales en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. No olviden suscribirse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana y si activan la campanita serán los primeros en ver estos videos. Ahora sí, nos vemos hasta otra. Adiós.